Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de física en la que por fin vamos a hablar de la diferencia entre trabajo y fuerza conservativa y trabajo y fuerza no conservativa. Es un tema crucial en física, pero que requiere de un montón de conceptos previos que ya hemos ido viendo en vídeos anteriores. Para comprender este vídeo tenemos que comprender primero qué es el trabajo, qué son las fuerzas, qué es un gradiente, por qué la fuerza es menos el gradiente de la energía potencial y sobre todo qué es una circulación. Un concepto que vimos en detalle en la última clase de matemáticas. De hecho, haber hecho ya por fin esa clase de matemáticas es clave para que ahora podamos estar haciendo esto en las clases de física. La diferencia entre fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas es la diferencia que hay entre sistemas en los que se conserva la energía mecánica y los sistemas en los que no se conserva. Si un sistema es conservativo, vamos a poder asociarle siempre una energía potencial que nos va a permitir decir que siempre que se gane o se pierda energía cinética va a ser a costa de esta energía potencial, y un sistema no conservativo va a ser un sistema en el cual pueda aparecer energía mecánica aparentemente de la nada debido a efectos externos o internos que no estamos teniendo en cuenta. Esos efectos externos o internos que no estamos teniendo en cuenta con detalle se manifiestan como fuerzas no conservativas que no van a tener asociada una energía potencial y por tanto van a tener características matemáticas menos interesantes y nos van a hacer la vida más complicada. Así que este vídeo es un poco un remix de cosas que ya hemos visto en otros vídeos para cerrar un poco el círculo. Insisto en que es crucial, antes de meterse en ello, haber visto los vídeos sobre trabajo conservativo y no conservativo, gradientes y muy especialmente circulación. No me entretengo más y vamos a ello. El punto de partida va a ser muy claro. Como la fuerza es menos el gradiente de la energía potencial y en el vídeo anterior hemos visto que la operación contraria al gradiente es la circulación, esto significa que la circulación de la fuerza a lo largo de una curva va a ser igual a menos la variación de energía potencial. Y técnicamente con esto ya habríamos acabado. Si la fuerza es menos el gradiente de la energía potencial, la circulación de la fuerza es menos la variación de energía potencial. Y menos la variación de energía potencial era igual al trabajo. Por tanto, lo que estamos diciendo en última instancia es que el trabajo que realiza una fuerza es igual a la circulación de dicha fuerza en la curva en la cual está realizando trabajo. Si esta es la curva por la que se mueve el objeto desde el punto A hasta el punto B y las líneas moradas que dibujo ahora son la fuerza que padece el objeto en cada punto del espacio, que no tienen por qué ser todas iguales, podrían estar giradas o lo que sea. Esto simplemente sería un ejemplo. La circulación del campo vectorial fuerza a lo largo de la curva sería igual al trabajo realizado. O dicho en otras palabras, el trabajo es igual a la integral de la fuerza multiplicada por el vector director diferencial, lo cual le otorga una serie de características que vimos en el vídeo acerca de circulación. La primera de ellas es que si la fuerza es constante, es decir, si la fuerza no cambia en ningún punto y entonces es exactamente igual, el trabajo va a ser igual al producto escalar de la fuerza por la variación de posición, es decir, fuerza por posición final, R final, menos R inicial, haciendo un producto escalar. Y el trabajo no dependería de la trayectoria. Dependería únicamente de cuál es el punto inicial y de cuál es el punto final y de cuál es la fuerza. Por otra parte, si a lo largo de la curva el módulo de la fuerza es constante y el ángulo que forma con la curva alfa también es constante, el trabajo va a ser igual al módulo de la fuerza por la longitud de la curva por el coseno de alfa, siendo alfa el ángulo que forma la fuerza con la trayectoria. Y dentro de este caso, si alfa es igual a 0, porque la fuerza es paralela a la curva y en el mismo sentido, trabajo es simplemente fuerza por longitud recorrida, y si alfa es igual a pi, ambos en radianes, es decir, si la fuerza apunta en sentido contrario a la curva, el trabajo es menos fuerza por longitud. Por último, y no menos importante, si la fuerza es menos el gradiente de una energía potencial, el trabajo va a ser igual a menos la variación de dicha energía potencial. O sea que controlando la energía potencial que está asociada a una fuerza podemos calcular el trabajo que realiza entre dos puntos, desde el punto A hasta el punto B, simplemente conociendo cuánto cambia la energía potencial entre esos dos puntos. Ahora bien, puede haber fuerzas que no sean menos el gradiente de una energía potencial. Y eso nos permite distinguir las fuerzas en dos categorías. Las fuerzas conservativas, vamos a poner por aquí conservativas,
en las cuales se cumple que la fuerza es precisamente menos el gradiente de una energía potencial, y las fuerzas no conservativas, en las cuales no se cumple que la fuerza sea menos el gradiente de una energía potencial. De hecho, estas fuerzas no van a tener asociada ninguna energía potencial que indiquen hacia dónde se reduce. En el primer caso, el trabajo que realizan es menos la variación de energía potencial, y esto tenía propiedades maravillosas. Tenía la propiedad de que si vamos desde el punto A hasta el punto B a través de diferentes trayectorias, da igual cuál sea la trayectoria, que el trabajo será el mismo, porque el trabajo va a ser menos la energía potencial en B, que sería la energía potencial final, menos la energía potencial en A, que sería la energía potencial inicial. Entonces, si la fuerza es conservativa, para calcular el trabajo que realiza entre dos puntos, lo único que nos interesa es saber cuánto vale la energía potencial en el primer punto y cuánto vale la energía potencial en el segundo. Nos da igual lo que pase por el medio. Y además, si la fuerza es conservativa, al calcular el trabajo en una trayectoria que empiece y acabe en el mismo punto A, el trabajo siempre es igual a 0 julios, porque la energía potencial no cambia, al principio y al final va a ser exactamente la misma. Por el contrario, si la fuerza es no conservativa, el trabajo no puede ser menos la variación de energía potencial, porque dicha energía potencial asociada a la fuerza no existe. Entonces, el trabajo sí que va a depender de la trayectoria, no va a ser igual ir de A a B de una forma que de otra, y además el trabajo al volver al mismo punto ya no tiene por qué ser cero, si la fuerza no es conservativa. ¿Cómo distinguíamos un caso del otro? Pues ya lo habíamos comentado en el vídeo anterior acerca de la circulación. Si la fuerza es menos el gradiente de la energía potencial, la primera componente de la fuerza va a ser menos la derivada con X de la energía potencial, la segunda va a ser menos la derivada con Y de la energía potencial, y la tercera va a ser menos la derivada con Z de la energía potencial. Y como en general se cumple que derivar la energía potencial primero con X y después con Y es igual que derivar la energía potencial primero con Y y después con X, pues va a resultar que si la fuerza es conservativa, la derivada con Y de fx va a ser igual a la derivada con x de fi, la derivada con z de fx va a ser igual a la derivada con x de fz, y la derivada con z de fi va a ser igual a la derivada con y de fz, siendo fx la primera componente de aquí, fi la segunda componente y fz la tercera. Estas condiciones, como ya comentamos, son equivalentes a decir que el rotacional de la fuerza, que es una magnitud que se puede definir, es igual a 0. Pero realmente decir que el rotacional tiene que ser 0 es no explicar lo que está pasando. Lo que está pasando es que estas relaciones entre derivadas se tienen que cumplir porque la fuerza procede de menos el gradiente de una energía potencial. Así que ese es el criterio para distinguir fuerzas conservativas de fuerzas no conservativas. Si la fuerza es conservativa, podemos calcular los trabajos conociendo simplemente cuánto cambia la energía potencial, y si la fuerza no es conservativa, estamos vendidos y nos fastidiamos. De todos modos, la naturaleza parece estar aliada de nuestra parte porque las fuerzas de la naturaleza típicamente son conservativas. Cuando las fuerzas son no conservativas y su trabajo depende de la trayectoria, lo que suele suceder es que no estamos teniendo en cuenta con detalle qué es lo que está sucediendo en el problema. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento es una fuerza típicamente no conservativa. Si un objeto se mueve hacia un lado sobre el suelo, va a tener siempre una fuerza de rozamiento que va a ir en contra. Y si el objeto hace un movimiento en círculo, volviendo al mismo punto, como la fuerza de rozamiento todo el rato va en contra, el trabajo que realiza el rozamiento es menos la fuerza de rozamiento por la longitud recorrida. Y este trabajo no va a ser cero por mucho que volvamos al mismo punto. Si un objeto se mueve sobre el suelo y vuelve al mismo punto, el rozamiento habrá realizado un trabajo negativo y le habrá ido restando energía sí o sí, vuelva al mismo punto o no vuelva al mismo punto. Entonces podríamos decir que el rozamiento es una fuerza no conservativa que no tiene asociada ninguna energía potencial y que hace que al final haya menos energía mecánica que al principio. Pero esto realmente es debido a nuestra ignorancia. El rozamiento actúa como un calor, es decir, que esa energía se la llevan las partículas del suelo para moverse más rápido, cambiar su configuración o lo que sea. Realmente esa fuerza de rozamiento va a tener una naturaleza electrostática, es decir, si analizásemos las energías eléctricas de todos los átomos del suelo con sus partículas, veríamos que la fuerza que estamos viendo como fuerza de rozamiento realmente se trata de una fuerza eléctrica. ¿Qué sucede? Que cuando analizamos este tipo de problemas renunciamos a analizar
analizar la energía potencial eléctrica y la velocidad de las partículas del suelo. Entonces, si no lo queremos analizar con detalle, nos da la impresión de que aparece una fuerza no conservativa que no tiene una energía potencial asociada. Pero, insisto, si tuviésemos en cuenta la energía cinética y la energía potencial de las partículas del suelo, cuando hay rozamiento, realmente la energía mecánica sí que se conservaría en el sistema universo y la energía potencial eléctrica del suelo, más la energía potencial del objeto que se mueve, más la cinética del objeto que se mueve, más la energía cinética de las partículas del suelo, todo el rato valdría lo mismo. O sea que el tema de que hay fuerzas no conservativas siempre va a ser debido a un análisis poco riguroso del problema. Si tenemos en cuenta con detalle lo que hace cada partícula del problema, no debería haber en principio fuerzas no conservativas. Así que ya veis que el concepto de circulación es un concepto importantísimo porque el trabajo es nada más y nada menos que la circulación de la fuerza. Si la fuerza la podemos asociar claramente a una energía potencial, podemos calcular trabajo simplemente teniendo en cuenta la variación de energía potencial cambiada de signo, debido a que el gradiente sería la operación contraria a la circulación, y si la fuerza la tenemos caracterizada de una forma que no se le puede asociar claramente a una energía potencial, va a ser una fuerza no conservativa y su circulación va a ser más complicada de calcular. Hay que tener en cuenta no solo dónde empieza y dónde acaba, sino que además hay que tener en cuenta de qué forma va desde un punto hasta otro. En suma, importantísimo. En las próximas clases de física hablaremos del carácter conservativo de la gravedad y del carácter conservativo de la electroestática. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!